ver, bueno, ya vimos la encuesta, vamos a la presentación de la columna de Esteban Perroni en Buscadores. Empuja y el techo del placar cede, entra luz y baja despacito y se hace un silencio pánico. Entonces, bueno, ahí yo abrí la tapa que hace más pesada, habló Ñat y pidió por Campos Armida. Y una voz de abajo y una voz que dice: yo soy Campos Armida, y está el juez. Y entonces baja Campos Armida forcejeando por la puerta del baño, apretando una metra que un milico de afuera le metía para adentro. Pero los milicos estaban drogados. Lo que querían era matarnos a nosotros y matarnos al juez. ¿De acuerdo? Que estaban forcejeando así. ¿Por qué arrancamos con esto, Esteban? Chan. Familia de Buscadores, un placer de saludarlos. Y bueno, porque ese libro tuvo ganas de auspiciar la columna. Es un auspicio de un libro. No, pensé ver un lugar paradisíaco, piscina, cosas, y arrancamos con un audio. Bueno, hay que estar atento a todo tipo de clientes, gente que quiera apoyar la columna. Por supuesto. Hay que sobrevivir, señores. Un placer de saludarlos. Y hoy con el panel estable de los lunes, sin ninguna figura conspicua ahí que quiera colarse. Ahí el panel estable, los saludo a todos y es un placer escucharlos y compartir con ustedes una columna que se las trae. Políticas todo, dijo uno y revisaba el precio de la papa. Título de la columna de hoy: Mi plan adolescente, un agujero negro en Uruguay. Vio, Checho, que a veces yo utilizo algunos títulos que la gente dice, pero el título va para un lado y la columna para otro. Bueno, a veces lo hago un poco para pelear a la gente. Hoy no, cualquier similitud es pura casualidad con lo que usted anunció hace escasos 5 minutos. Señores, mientras el elenco político discute si el déficit fiscal es de 4,8% o 5,2%, porque quedaron algunas cuentas sin pagar, porque se pasaron algunas obligaciones para el nuevo periodo, entonces sabe de qué estamos discutiendo, si varía entre uno y otro, como les decía, 4,8, 5,2, y entonces serán bombas o serán cráteres. De eso se discutió la semana pasada. En lugar de discutir de que tenemos un déficit fiscal estructural en el orden del 5% y que si no sacamos plata de algún lado, no sé para dónde va el Uruguay. Otras bombas han distraído a los aparatos de seguridad del Estado. No me digan que no se enteró de esto. Bombas acá, bombas allá. De modo de poder operar, dicen algunos, yo repito lo que dicen por ahí, no tengo pensamiento propio. Operar con tranquilidad en el puerto, muéstrele ahí. Tamara, Diego, muéstrele noticia, breve, vamos ahí con todo. Es decir, dicen algunos, mientras la fuerza de seguridad, los bomberos, todo, están pendientes de otros lugares, incautaron 95 kilos de cocaína, una vez más en un puerto que está caliente, ¿verdad? Algunos otros al influjo de la serie de adolescencia dicen, no, claro, son algunos adolescentes que como no tienen contención se les ocurre llamar por teléfono para decir que hay una bomba acá y otra allá porque no saben bien para dónde llevar su existencia. Bueno, es una hipótesis, ¿verdad? Otra que no la repiten, obviamente, no se puede decir esto públicamente, cometo un error, pido perdón a la fuerza de seguridad, pero perfectamente este llamado de las bombas podría ser una desestabilización de los sistemas de seguridad a cargo del narcotráfico. Lo dejo ahí para discutirlo otro día. Mientras pasan estas cosas, no se vislumbra en el Uruguay un plan serio para ser adolescente en el Uruguay. Y hacia ahí va el título de la columna de hoy: Mi plan adolescente, un agujero negro, señores. Ser adolescente en Uruguay rápidamente es lo que cuando nosotros teníamos otras edades, es una suma hoy en día del puber, más el adolescente, más el posadolescente. Ahí le define 15 años estratégicos que van más o menos de los 14 a los 29 años, autonomía cero, no sé quién es de la casa de los padres, igual se van a vivir a la casa de los abuelos. Eso es lo que más o menos es un adolescente hoy en día en Uruguay. Y les presenta a Diego acá, para ordenar un poco hacia dónde va la columna de hoy, una clasificación en tramos de 15 años de lo que serían las generaciones del Uruguay, ¿verdad? Y me voy a concentrar en las últimas 3, que son el problema central de la columna de hoy. Es decir, de 1997 al 2009, la generación Z. Hemos hablado mucho de los millennials, pero vean, descubran, así están pensando el mundo los que se dedican a estudiar estos temas. La generación alfa, nacida del 2010 al 2014, y lo que se vendría, que supongo que Bambino por lo pronto, y yo ya no lo vamos a ver, de algún modo, discúlpeme Bambino, capaz que usted dura más, que es la generación beta del 2025 al 2039.
Estas últimas 3 generaciones, la Z, la alfa y la beta, son las que están registrando una inversión de la pirámide histórica con la cual, acá en Uruguay, estamos hablando de Uruguay, se construyó el contrato social, como decía Rousseau. Se invierte la pirámide. Me detengo un segundo en esta idea porque es clave. ¿Qué quiere decir que se invirtió la pirámide? Que si usted toma estas 3 variables, que ya se las dije el otro día, pero ahora se las repito con cierto detenimiento, los tiempos de exposición de estos adolescentes a los padres, madres, tutores, no es lo mismo estar expuesto en una familia de padres separados solo al padre, o más al padre que a la madre, o solo a la madre, o solo al tutor, o solo a una nueva formato de familia de los que abundan. Repito, tiempo de exposición a los padres en sentido amplio, el tiempo de exposición a las instituciones educativas y el tiempo a las pantallas con tecnología digital es una pirámide que se invirtió. Es decir, que si usted antes tenía que el 90% era el tiempo de exposición a los padres, el 80%, y el 1% a las instituciones educativas, o 1,5%, quedaba solo un 0,5% de exposición en aquel momento a pantallas analógicas, no a pantallas digitales, la típica televisión abierta en blanco y negro. Esa pirámide se invirtió ahora, al punto tal que probablemente lo que pesa el tiempo de exposición a padre, madre o tutor sea un 0,5% si usted distribuye ese tiempo de exposición, insisto, en estas 3 variables: tiempo de exposición a los padres, tiempo de exposición a institutos educativos y tiempo de exposición a las pantallas con tecnología digital. ¿Qué consecuencias ha tenido esta inversión de estos tiempos de exposición en los adolescentes ya desde fines de la década del 90? Se los presenta Diego a continuación, y acá está el meollo del asunto, ¿verdad? ¿Cuál es el plan para nuestros adolescentes? La racha de la dislexia, un indicador del cual se comenta desde la década del 90. La racha de la dislexia supone jóvenes cada vez más disléxicos, en el cuales ya se supuso desde aquella época que los tiempos de exposición a las imágenes a través de pantallas estaban afectando la posibilidad de una lectoescritura y escritura finalmente ordenada, y de ahí que empezó a percibirse esa racha de la dislexia. Si ese fuera solo el problema hoy en día, y capaz que tenía solución. El segundo, amputación del tacto, el pensamiento manuscrita. Amputación del tacto supone algo así como que imaginariamente te corten la mano. Eso que los psicólogos recomiendan con razón, y es que los niños empiezan a aprender a través del tacto. Por eso cuando usted va, madre, padre, joven, ay, quiero un regalo porque cumple 2 años, le dicen, lleve un juego de encastrar, tocar y aprender desde la mano. Ese proceso se transmite finalmente al manuscrito, ¿verdad? Y desde ahí se da esa conexión, ese lazo pensante entre la mano, preferentemente la derecha, porque es la que linkea con el lado izquierdo del cerebro. La mano pensante va construyendo y apropiándose de conocimiento. Se perdió. Desapareció el manuscrito. Y esto genera en cadena entonces el problema 3, 4 y el 5 lo voy a tratar aparte. El 4, el déficit atencional de todos los días y la atrofia de la memoria, ¿verdad? 2x2, ¿para qué le pregunto a la computadora? A ver si da 4. El quinto, que este sí es el que directamente quizás a los que vieron la serie adolescencia les empiece a poder vincular la columna con la serie, es la crisis absoluta del concepto de autoridad afectiva. Le agrego la idea de afectiva y no la de autoridad que lleva al autoritarismo, porque la autoridad sobre la cual se construyó el contrato social en nuestras sociedades supone siempre una dosis de afectividad hacia la madre, hacia el padre, hacia el tirón de orejas afectivo. ¿Por qué no? De la maestra también. La maestra, los maestros, los profesores, si no hay ese trabajo previo en el hogar, evidentemente en la relación frente al educando queda en una posición de autoritarismo. Por eso, insisto, cosas muchísimas para pensar, crisis del concepto de autoridad afectiva. Y si en otras generaciones de adolescentes se trataba de rebelarse contra la autoridad o poner a prueba si el enchufe daba corriente, ¿no? Toco, le llevo la contra de algún modo a la autoridad. En estos Z alfa que les acabo de mostrar, insisto, no sé si llegaremos a ver los beta, ni siquiera reconocen el concepto de autoridad. Por lo tanto, ni siquiera tienen a qué oponerse. Y atrás de esto, todo puede acontecer. Inclusive, el hecho ese tan
patético pero real que muestra, como ustedes están viendo la foto ahí abajo, esta serie Adolescencia, archi recomendable para poder conversar este tema ahí en el panel, en la casa, y con todos los que estemos de algún modo preocupados por saber cuál es el plan para los adolescentes en Uruguay. ¿Acaso esta serie lo que nos muestra o nos está mostrando es lo que no nos animamos a ver de todo lo que pasa al costado nuestro en los últimos 20 años? Esta pregunta es interesantísima para el elenco del Ministerio de Educación y Cultura, para los educadores, para psicólogos, sociólogos y otrólogos. ¿Alguien pensó acaso desde el sistema educativo que este proceso que he tratado de escribirles iba a terminar de otro modo? ¿Acaso horrible, no? Un poco prensa amarilla, si yo les digo, lo peor puede estar por venir. El problema no sería tan enorme, tome nota por favor ahí, Checho, Alberto, el problema no sería tan enorme, el agujero no sería tan negro, como dicen algunos, si los desfasajes en esos tiempos de exposición, a los cuales les refería recién, no estuvieran marcando a fuego a los propios educadores. Se suele pensar que este es un problema en los adolescentes. El problema es que ese mismo desfasaje entre los tiempos de exposición a las pantallas, a las instituciones educativas, a los padres, madre, tutor, ya los traen los propios docentes, lo cual conforma un combo que no quisiera estar en la piel totalmente del ministro de Educación y Cultura y sus asesores de este país. Ha ocurrido frecuentemente, lo vi en estos días analizando este tema de algunos psicólogos, de decir que el problema es tan grave que cuando el niño intenta 10 minutos hablar con su padre o madre, el padre o la madre están con el celular en la mano. He visto, lo vi, escríbale ahí a Bambino si alguien no lo vio, algunas madres bajar excitadas de mañana cuando llevan a los hijos a la escuela hablando en el celular, y Danilito quedó encerrado en el auto. Esto es posta. Quedó encerrado en el auto y lo vi 2 veces, o sea que supongo que esta anécdota, si le escriben a Bambino ahí, le puede haber pasado a más de uno. O sea que el problema no sabemos si es la crisis adolescente o si es la crisis adulta. Se lo dejo ahí para conversar. Ya lo dijimos, en estas condiciones vale preguntarse ¿qué sentido tiene el plan Ceibal hoy a esta hora y camino al 2030? Urge quizás, ya lo dije en otra columna, lo que no hubo en determinado momento, que fue previo o acompañando al plan Ceibal, una campaña de alfabetización lectoescritural para adolescentes que escriben con GIF, con memes y con 50 palabras más o menos desordenadas. Voy a poder hablarle en chino. Vea lo que está haciendo Lula para pensar qué podemos hacer en Uruguay. Muéstrela ahí, Diego. Ni en clase ni en el recreo, dijo Lula. Sanciona ley, o sea que la ley tiene una sanción, ¿verdad? Hay una autoridad que efectivamente intenta corregir un comportamiento que nos está desarticulando y prohíbe el uso de teléfonos celulares en las escuelas. Acá, en Artigas, Rivera, que es Brasil, Artigas, Rivera, Brasil. Ahí está pasando, señores. Vean la opinión de Maía, interesante. Tomen nota, por favor. La próxima entrevista a Maía le preguntan todo esto o me invitan y yo le hago las preguntas. Maía apoya prohibir celulares en la escuela, pero difiere en que sea por ley. Es decir, Maía, trato de interpretarlo, y obviamente no estoy peleando a Maía, estoy tratando de pensar juntos. Maía aún no tiene claro un diagnóstico de la crisis de autoridad que hay en el Uruguay, y entonces no evalúa la posibilidad de hacer de esto una ley. El único plan adolescente que existe en Uruguay, perdón si me extendí unos segundos, Checho, pero prometo entrar en la bajada. El único plan es este que le muestra Diego y Tamara a continuación. Este sí es un plan adolescente. Es de las pocas políticas de Estado que hay en Uruguay que pasó desapercibida en la campaña electoral. Es interesantísimo. Desde 2017 el Ministerio de Salud Pública aplica este plan. Yo quisiera saber con la nueva ministra de Salud si se va a seguir aplicando. No da esterilidad, no descalcifica los huesos, no genera cáncer, es una especie de fósforo que se pone bajo el brazo de las adolescentes, no produce sangrados importantes y lo que sí permite es eliminar la posibilidad de quedar embarazadas a las adolescentes. Ya se ha desarrollado durante unos cuantos años, lo cual ha generado, se lo muestra a continuación, algunas consecuencias. Muéstrele, Diego, ahí por favor, o lo vinculamos con una cosa que lo planteábamos ya la columna pasada, pero a veces hay que ver la concatenación de factores, ¿verdad? ¿Cómo han descendido los nacimientos en Uruguay? ¿Verdad? Decíamos, la tasa de fertilidad pasó de cada 1000 menores de 24 años
que en el año, bien digo, en el 2008 55 eran madre y en el 2023 solo 22. Es decir, el plan es, por ahora, no agregarle nuevos problemas a la generación Z y Alfa, que es la que no estaría teniendo niños ni en las zonas carenciadas ni en las otras que no quieren saber de nada, como les dije el otro día, ¿no? Pero está bien, por lo menos vamos a controlar el nacimiento para ver qué hacemos, cómo se puede ser adolescente en Uruguay. Todo muy pobre y preocupante, por cierto. Capaz que previo a la campaña de alfabetización que les propongo, de alfabetización lectoescritural, habría que hacer una campaña pública de alfabetización alimentaria, ¿verdad? Por aquello que decía, capaz que me corrige Alberto, creo que la letra es de Rubén Lena. El hombre piensa mejor con el estómago lleno. Saquémosle este problema a la educación. La educación tiene que educar, de alimentarse tienen que hablar o la familia o el Estado, ¿verdad? Así como un día ocurrió que un presidente de la República repartió ceibalitas, podríamos regalar ahora heladeras con freezer y alfabetizar en zonas carenciadas, enseñar a conservar alimentos y por qué no a producirlos. ¿Se imaginan con toda la costa que tenemos, enseñarles a pescar y a guardar toda esa proteína en el freezer como punto de partida? Qué lejos que estamos, señores. Mi plan adolescente, un agujero negro. Se los dejo ahí servido. Lo que van a ver a continuación es también de algún modo un adelanto de lo que vamos a ver en vivo en la columna del lunes que viene. Pero como decía Víctor Hugo Morales, ¿se acuerdan? Es también una publicidad. Vea. Empuja y el techo del placar cede. Entra luz y baja despacito y se hace un silencio pánico. Entonces, bueno, ahí yo abrí la tapa que hacía más pesada, habló ñato y pidió por Campos Hermida. Y una voz de abajo y una voz que dice, yo soy Campos Hermida, y está el juez. Entonces baja. Campos Hermida forcejeando con la puerta del baño, apretando una metra que un milico de afuera le metía para adentro. Pero los milicos estaban drogados. Lo que querían era matarnos a nosotros y matarnos al juez. ¿De acuerdo? Estaban forcejeando así.